Bueno, entonces las partes del telescopio newtoniano son el trípode, que sirve de sustento a todo el andamiaje del telescopio, esta parte que es la montura y la de arriba que es el tubo óptico. Entonces vamos a ahora ampliar cada una de ellas. Bien, el trípode entonces nos sirve de sustento para la observación y se apoya en este soporte de tal manera que el telescopio con esos 3 puntos de apoyo conserva su estabilidad para hacer la observación. La montura en este caso es de tipo ecuatorial, es decir que esta montura tiene dos ejes. Tiene un eje en el telescopio y un eje, este eje que es el eje polar. La idea de la invención de esta montura es que el eje polar del telescopio coincida con el eje polar de la Tierra. ¿Eso cómo se logra? Se logra igualando la latitud del sitio de observación, que en este caso es Villavicencio, que son aproximadamente 4 grados, con la altitud de este eje. Por eso ustedes lo observan que está un poquitico inclinado, levemente inclinado, para que tengan los 4 grados de inclinación que corresponden a la latitud de Villavicencio. De esa manera, el eje polar, que en este caso, en el Colegio Caldas, ¿sí? El Colegio Caldas, el norte queda hacia allá y el sur hacia allá, entonces tenemos que este es el eje polar. El eje polar de la Tierra se hace coincidir con el eje polar del telescopio. Se puede utilizar, por ejemplo, una brújula, ¿cierto?, para que nos indique el norte y ubicar el telescopio. Aquí está un poquitico desubicado, lo podemos girar un poco, así, mirando más hacia el norte, y entonces si observan la dirección que toma ahora el eje, esta dirección del eje polar del telescopio coincide con el eje polar de la Tierra. No es un detalle menor porque en la observación con este tipo de telescopios va a ser mucho más descansada, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todos los objetos van a aparecer allá por el oriente, se van a desplazar y se van a ocultar por el occidente. Y entonces el telescopio solo giraría sobre ese eje polar, ¿sí? Entonces no es necesario hacer tanta corrección. Bueno, muy bien. Ahora, la otra parte que es el tubo óptico. ¿Sí? Este tubo óptico, como les dije comenzando, pues se acostumbra a llamar newtoniano porque Isaac Newton fue el que lo inventó. Bien, ¿cómo funciona? Entonces, obviamente, primero quitamos la tapita. Aquí le dejamos a Karina la tapa. Ok, ahí está el filtro solar, ¿no? Entonces, por aquí ingresa la luz. Aquí en el fondo hay un espejo parabólico, igual como de la misma forma como las parábolas, las antenas parabólicas de televisión, pero solamente que obvio pues más pequeñito, ¿sí? Este espejo se construye en vidrio, ¿sí? Se talla en vidrio y se le hace la superficie parabólica. Para que aumente su poder de reflexión, a ese vidrio se le coloca un recubrimiento de aluminio, ¿sí? Es una gotica de aluminio que se le deja caer y esa gota de aluminio se desplaza por toda la superficie del vidrio, aumentando el poder reflector del espejo. ¿Observan acá por dentro? Ahí hay como una arañita, ¿cierto? ¿Sí la observan? Esa araña, la mostramos acá. Esa araña, ahí está otro espejo, ese es el espejo que se llama secundario. Entonces, ¿cómo es que funciona el telescopio? La luz entra, se refleja aquí en el espejo parabólico, espejo primario, viene hacia el espejo secundario, él está ubicado perfectamente, a 45 grados, perdón, es un espejo plano y refleja la luz acá. Y por aquí es donde observamos, ¿cierto? Esa es la característica del espejo newtoniano, uno observa por un costado del tubo, ¿sí? No como en los otros telescopios que uno observa por la parte posterior, ¿cierto? La luz entra por un lado y generalmente sale por el otro, uno observa por la parte posterior. En estos no, uno siempre observa, en el telescopio newtoniano, observa por un costado del tubo. Bien, la función de toda esta óptica, como lo explicaba su compañero Kevin ayer,
es la de acercar la imagen del objeto lejano. O sea, el Sol está muy lejos, las estrellas están muy lejos. Entonces, este dispositivo de espejo primario y secundario lo que hacen es acercar la imagen en un tamaño muy pequeño y condensa la luz. Para poder observar, finalmente, se utiliza este elemento, el ocular. ¿Cuál es la función del ocular? Esa imagen diminuta, chiquita que está allí, la aumenta, ¿sí? Este es el ocular. Este es el que hace el poder ópticamente de hacer el aumento. También tiene un juego de lentes que esa imagen pequeña la aumenta para que nuestros ojos la puedan observar. Entonces, lo que se hace es colocarlo acá. Acuerden de nunca ir a ponerle los dedos al lente, ¿no? Porque esa huella nos daña la observación. Ah, ¿está tapado? Ahorita no, mentira. Gracias, señor. Ustedes han aprendido harto. Fui un buen profesor de astronomía, chinos. Entonces lo aseguramos. Ahí está. ¿Sí? Pero ahí no termina el proceso de observación. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Este elemento nos permite desplazar el ocular adelante y atrás. ¿Eso para qué sirve? Para dar nitidez a la imagen, ¿sí? Para dar nitidez a la imagen. Bueno. Entonces ahora, ¿cómo sería el proceso de observación? ¿Sí? ¿Me he dicho entender hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, todavía no he explicado cómo funciona, ¿cierto? Está para qué sirve cada una de las partes, pero no se ha explicado para cómo hacer la observación. Entonces, ¿cómo se hace la observación? Bueno, entonces el proceso para observar es el siguiente. El elemento que vamos a utilizar es el apuntador, que permite, como su nombre lo indica, seleccionar el objeto que vamos a observar. Supongamos que el planeta Venus está ya hermoso para observar, entonces lo que hacemos es prender el apuntador y él tiene una luz láser que nosotros, observando por acá, vamos a hacer coincidir con la ubicación del planeta en el cielo, ¿sí? Bueno, esta pila trae este elemento que es el aislador, entonces si no se le quita no funciona. A ver, Karina, muchas gracias. Eso. Entonces lo encendemos acá, lo encendemos girándolo. Espera, porque creo que estaba prendido. Listo, entonces ahí está encendido. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cierto? Comenzamos, nos ubicamos acá, movemos el telescopio hacia el objeto que deseamos observar. Hay que bloquear el telescopio para que no se desubique aquí, ¿sí ven? Con esta perillita, se aprieta siempre girando a la derecha, se bloquea. Luego venimos y observamos sobre el ocular. La imagen muy probablemente no va a estar en foco, es decir, lo que vamos a ver es un manchón de luz. Entonces con el foco empezamos a desplazarlo, ¿cierto? Empezamos a desplazar y mirando hasta que la imagen se aclare, ¿sí? Cuando la imagen se aclara, entonces efectivamente ahí ya podemos entonces disfrutar de la observación. Ese es el proceso para observar. Es muy sencillo y eso es lo que vamos a aprender, obviamente con la práctica, y espero entonces que el lunes podamos utilizar el telescopio para la observación. Otro elemento nuevo del cual disponemos ahora, se lo vemos a Javier, es este elemento. Este es un filtro solar. Con este es que vamos a observar el sol y pues si podemos el lunes el eclipse, ¿sí? Entonces este tiene una tapita aquí más chiquita, lo observamos acá, la tapa más chiquita, y por ahí es por donde se observa. Le quitamos esta tapa, lo colocamos acá, ¿cierto? Ahí ya aseguró. Y el proceso para observar el sol, el proceso es un poco diferente porque no podemos observar el sol directamente, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es nuevamente desbloquear y empezamos, ¿cierto?, a buscar el sol. Siempre, generalmente uno va a estar expuesto al sol, entonces el telescopio va a poner una sombra allí. Lo que hacemos es buscar que la sombra sea la menor posible, ¿sí? Que se vea un círculo allí como el que forma el tubo, y ahí nos dirá
que es más o menos el sol está en punto de observación. Como tenemos el filtro, entonces podemos observar aquí por el ocular y darle foco. Luego de que uno asegura, ¿cierto? Hay que volver a asegurar, entonces el movimiento del astro se sigue con esta perilla, que es la perilla de ascensión recta. Entonces la giramos, ¿vea? Hacia la derecha, el telescopio, como vemos, va subiendo, y hacia la izquierda el telescopio va bajando, ¿sí? Si lo necesitamos mover en declinación, entonces con movimiento fino lo hacemos con este, ¿sí ven? Mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Cuando lo giro hacia la izquierda. Y si lo muevo hacia la derecha acá, entonces él gira hacia la derecha. Y entonces uno está allá, ¿cierto? Observa y va moviendo estos elementos para que el objeto que hemos observado esté ahí dentro del ocular, no se nos vaya a perder por efecto del movimiento de la rotación de la Tierra. Esa es la manera, pues, de hacer la observación con el telescopio. No sé si tienen alguna pregunta sobre el proceso o alguno de ustedes quiere hacer el ensayo. ¿No? Bueno, entonces lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias, muchachos.